49 y vamos a conversar sobre política en el Perú con un politólogo destacado que se halla precisamente en el Congreso Norteamericano de Ciencias Políticas en el estado de Washington, los Estados Unidos, en la costa oeste de ese país. Carlos Meléndez, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera comenzar preguntándole, por favor, ¿qué es lo que le comentan, lo que le dicen y lo que le preguntan sus colegas encontrados en Estados Unidos sobre la imagen que ellos se hacen desde el extranjero de nuestro país? Ha sido una pregunta recurrente, conocer las características del gobierno de Pedro Castillo. Hay mucha inquietud por cuál se hará el alineamiento de este gobierno. Pero la respuesta es, creo yo, sencilla para explicar tanto a un público internacional como a un público nacional, que estamos ante un gobierno de coalición de izquierda. ¿Okay? Es un gobierno donde existe una coalición amplia, pero dentro del sector de izquierda. Me refiero amplia en el sentido de quiénes la integran: partidos, movimientos regionales, sindicatos, personalidades. Lo que tenemos claro es y es la forma como hay que comprender este tipo de gobierno, es que estamos ante un gobierno del socialismo del siglo XX, no del socialismo del siglo XXI. Es un gobierno que tiene las características del socialismo del siglo XX, con un líder, con un miembro que es jefe de esta coalición, el presidente, que tiene un discurso populista. Cuando usted dice siglo XX, ¿está pensando en la primera mitad del siglo XX o en la segunda mitad del siglo XX? Creo que en la segunda mitad del siglo XX. Yo tengo mis dudas. Hay una referencia a Lenin ahí y un gusto por esas ideas de partido único, de una prensa limitada, etcétera, que fueron siendo dejadas poco a poco con la perestroika, ¿no? En la segunda mitad. Sí, pero creo que lo que pasa es que la izquierda peruana, la izquierda latinoamericana, sobre todo la izquierda peruana de la izquierda del siglo XX, se quedó pues con algunos preceptos de esas características, ¿no? Y eso es lo preocupante, creo yo. Es una visión dicotómica, una visión maniquea de el mundo, con un discurso de lucha de clases que se mantiene, un discurso una percepción de la democracia como una democracia mayoritaria, este discurso de generar mayorías, aunque sea el 50+1 de los votos, creo que es contraproducente con una mirada del siglo XXI que tenemos que tener, una democracia más pluralista, una democracia que no sea el gobierno de la mayoría, sino el gobierno de todos. Y creo que ese tipo de percepción no está entre quienes gobiernan el país ahora. Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Un diario local titula hoy se viene un choque de trenes con relación a la relación entre Poder Ejecutivo y Legislativo, la posible presentación de una cuestión de confianza, la inminente censura al ministro de Trabajo, Iber Maraví. ¿Qué puede desencadenar en todo esto? La verdad, hasta se habla de la posibilidad de una vacancia presidencial, término que ha sido utilizado por algunos representantes del fujimorismo. Pero, ¿qué prevé en cuanto al panorama político, que parece va a ser mucho más agudo, ¿no?, de lo que estamos viviendo hasta el momento en esta semana que comienza? Gracias por la pregunta. En este gobierno de coalición dentro de la izquierda hay un sector más extremo, hay un sector más radical, si no radical necesariamente por su posición ideológica, sino más radical también con las formas, que es más confrontacional, que va más al choque y que toma la iniciativa en algunos acuerdos previos o algunos sentidos comunes que se mantienen dentro de la coalición, pero existe un sector dentro del sector de Perú Libre, el sector dirigido en el gabinete por el primer ministro Bellido, que toma la iniciativa y empuja hacia medidas más de confrontación. Y como tenemos un gobierno descoordinado en el Ejecutivo, este sector radical es quien está llevando adelante la vanguardia de la política de gobierno y en esa vanguardia toma conflicto y entra en este choque de trenes con el Congreso. El problema es que también han sabido ganar espacios en el Congreso.
En votaciones ha habido como 3 batallas entre el Ejecutivo y el Legislativo en el Congreso. La primera batalla diríamos que la ganó la oposición con la mesa directiva, pero la segunda batalla con la confianza Bellido, como sabemos, consiguió más firmas, más votos, de las que se imaginaban. Estamos ante una tercera batalla en la cual se discute una posible confianza, una posible censura primero al ministro Maraví. Y ahí lo que habría que ver si efectivamente la oposición está en posición de poder confrontar el tren del oficialismo que viene. Y a mí me parece que uno de los problemas serios que tiene la oposición es que no ha resuelto sus problemas de acción colectiva. No hay un liderazgo en la oposición parlamentaria que la pueda hacer frente al Ejecutivo. Carlos Meléndez, usted ha sido entre los politólogos uno de los que más ha insistido hace mucho tiempo en articular el análisis político con los mecanismos de identificación social y étnica de nuestro país, sosteniendo las brechas que nos separan geográfica, social, económica, étnicamente. ¿Cómo mira usted ese problema ahora, a la luz, por ejemplo, de la baja aprobación que tiene alguien como el primer ministro Guido Bellido, 13%, entre los primeros ministros que menos respaldo tiene, pese a sus esfuerzos por hablar quechua y por presentarse como un campesino y por montar caballo cuando acuden a reuniones con comunidades campesinas? Sí, el gobierno, como tú bien señalas, está tratando de tener un discurso de politización de las identidades, ¿no? Y eso lo vemos claramente desde el sombrero del presidente hasta el uso del quechua del primer ministro. Lo que sucede es que este discurso, y ahí tenemos una lectura, a veces también los analistas de manera dicotómica, creemos que es Lima versus el resto del país. Y en realidad el gobierno tiene un fuerte arraigo, sobre todo en la Sierra Sur, sobre todo en el Cusco, y no es casual que el lanzamiento de la segunda reforma agraria se haya hecho en el ombligo del mundo, como se dice. Pero, ¿cuál es el discurso del gobierno para las identidades amazónicas, por ejemplo? ¿Cuál es el discurso del gobierno para las identidades amazónicas, no solamente de la zona de Loreto, de la zona del norte, sino también para la selva central? En este discurso dicotómico donde el gobierno quiere tener el monopolio de la representación del mundo nativo, del mundo indígena, también pues tiene alguna falencia. Es un discurso que funciona muy bien para el sur andino, pero no necesariamente para un país tan diverso. Y esto tiene que ver precisamente con con el encaje, con la estructura ideológica que no puede tener un tradicional de lucha de clases, más cuestión de polarización, que no puede haber mayor diversidad incluso en el mundo tradicional peruano. Carlos, una última pregunta de mi parte. Se dice mucho de que el Premier perjudica al Ejecutivo y genera un clima de confrontación con sus declaraciones. Varias veces el presidente ha tenido que moderar estas expresiones, dándoles una interpretación. Pero, ¿por qué cree usted que hasta el momento el presidente de la República no establece una variante en el Ejecutivo con el caso del Premier y también con el caso del Ministro de Trabajo? Porque existe mucho amateurismo dentro del Ejecutivo. O sea, tenemos amateurismo por un lado, pero lo que hace que sea un gobierno bastante desordenado, que se demora en tomar decisiones, pero paradójicamente con una plataforma clara, con un norte claro, que es esta visión socialista del siglo XX, como digo. Entonces, mientras los integrantes del gabinete mantengan un sentido común anti-establishment, confrontacional en términos tradicionales de lucha de clases, por ejemplo, el gobierno se siente ejecutivo, la Asamblea. Disculpe, Carlos, tenemos algunas dificultades para escucharlo. Permítanos, por favor, aprovechar para ir a oír los titulares de la hora y retomamos la comunicación con usted desde Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos, después de unos instantes. Vamos entonces con los titulares y regresamos con Carlos Meléndez, politólogo. Adiós. Son las 9 de la mañana con 4 minutos. Seguimos en ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú, con Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Estamos conversando con el politólogo Carlos Meléndez. Él está en estos momentos en Seattle, Estados Unidos. Asiste a la conferencia de APSA.
Carlos, estaba usted respondiendo justamente a la pregunta en el sentido de que ¿por qué este gabinete se muestra tan, diríamos, contradictorio en sus declaraciones? Si hablamos, por supuesto, de la posición que expresa el Premier con la del presidente de la República, y por qué hasta el momento no se efectúa este cambio que muchos reclaman en la cabeza del Consejo de Ministros, hasta que, bueno, tuvimos problemas con la comunicación. Carlos, adelante. Sí, Carlos, gracias por repetir la pregunta. Efectivamente, estamos ante un gobierno que tiene un gabinete donde existen es una coalición de diferentes grupos, pero que tiene un norte común. Hay un elemento cohesionador, que es este socialismo del siglo XX que mencionaba, pero además con el norte común de la Asamblea Constituyente. Entonces hay ciertos acuerdos tácitos que tienen entre ellos en términos sustantivos, pero en términos más de estilos, en términos más de tácticas o de estrategias políticas, es donde vemos esa desconexión. ¿Por qué? Porque no estamos ante un gobierno personalista como solían ser los gobiernos en el Perú. Nosotros estamos acostumbrados a los gobiernos donde el presidente, el jefe de Estado, toma las decisiones que son simplemente transmitidas a través del Premier y de sus ministros, ¿no? Este tipo de ejecutivo es distinto ahora, es lo que tenemos que comprender. Pero Castillo no tiene ese nivel de ascendencia que tienen han tenido otros gobiernos de carácter personalista, porque estamos ante un gobierno de coaliciones. Y en este gobierno de coalición tocan los diferentes actores políticos, con las consecuencias que vemos, además de que este presidente es un presidente muy amateur en términos políticos y por lo tanto les toma más tiempo al momento de tomar decisiones. Hay muchas dudas en las tomas de decisiones al alto nivel. Yo creo que este gobierno se puede caracterizar no solamente como radical, sino también como amateur. Y en esos dos factores está la clave para entender lo que está pasando en nuestro país ahora. Ayer en una entrevista a un diario local, el expresidente Ollanta Humala manifestó sus críticas al actual gobierno y está prácticamente seguro de que no va a culminar el presidente con sus 5 años de mandato. ¿Usted cree que se dan los factores o se pueden dar los factores para que este panorama se presente? Hay un elemento de aprendizaje que tiene que tomar este gobierno, sin duda, y la verdad que por el bien de la democracia esperemos que se cumplan los plazos por los cuales las autoridades han sido elegidas, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Pero aquí lo que necesitamos en el país, en realidad, es una oferta competitiva de parte de la oposición. Este gobierno radical y débil, sin embargo, y amateur, está poniendo los términos de la agenda. Todos estamos discutiendo los temas que el gobierno quiere poner, desde reforma agraria, renegociación de contratos, reforma laboral, reforma tributaria. ¿Quién está poniendo los términos de agenda? Lo está poniendo el Ejecutivo. ¿Cuál es la propuesta alternativa de la oposición? Es decir, la oposición está teniendo un rol reactivo. Si la oposición no tiene, ¿cuál es su propuesta alternativa frente a la reforma agraria o frente a la reforma laboral, por ejemplo, o frente a la renegociación de contratos? Vamos a seguir en este choque de poderes porque va a privilegiarse el estilo más allá de los temas sustantivos. Y esperamos pues que la oposición también se ponga las pilas y ponga una alternativa a la agenda que, a pesar de su amateurismo, está estableciendo el gobierno. Ahora, usted habla sobre el gobierno, pero la coalición no solamente se refleja en el gobierno, sino en las relaciones con Perú Libre. Y no es que hayan discrepancias entre los ministros, sino que hay una injerencia y una, diríamos, dominación principal de alguien que no es parte del Estado, que al revés es un condenado por la justicia, que no puede cumplir función pública, que es Vladimir Cerrón. Lo que sucede es que en esta coalición, la coalición oficialista, efectivamente hay algunos integrantes de la coalición oficialista que entran al gobierno y otros que están por fuera del gobierno. Y obviamente Vladimir Cerrón es alguien que tiene una ascendencia muy importante. Sobre todo es quien ha establecido, más allá de sus problemas judiciales y que tiene, es quien ha establecido el norte ideológico de este gobierno. O sea, es quien ha dado el discurso ideológico, el discurso programático. Y es alguien que, como tú bien dices, hay que ver bien qué es lo que se está haciendo por fuera del gobierno. Y por fuera del gobierno, efectivamente, tenemos investigaciones judiciales sobre Cerrón, pero también una maquinaria de Perú Libre
muy extensa y con trabajo intensivo en todo el país. La recolección de firmas por una asamblea constituyente que es polémica y que finalmente el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse, está siendo la justificación y está siendo el motor para que Perú Libre tenga y crezca en fortalecimiento orgánico. Permítame, por favor, que robemos un poquito de tiempo para preguntarle algo más que me parece importante, Carlos Meléndez. ¿Por qué es que hemos retrocedido respecto de dos convicciones que parecían el zócalo de nuestra democracia? Uno, el rechazo unánime al terrorismo, y dos, el respeto a reglas fiscales para mantener la estabilidad y la credibilidad de nuestra economía. Hemos retrocedido en la confianza en estos dos pilares de nuestra democracia. Sí, yo creo que lamentablemente esto es así. ¿Por qué? Porque el nivel de fragmentación, de hiperfragmentación que tuvimos en las elecciones pasadas, permitió que se visibilice un sector extremo y un sector radical dentro de la izquierda. O sea, desde Lima se creía que lo más radical que podía aparecer en la izquierda era Verónica Mendoza. Y Nuevo Perú, cuando en realidad había sectores más extremos y más a la izquierda de ella, que tienen pues un legado que viene del radicalismo provinciano, el radicalismo conservador, en muchos casos con legados de la peor época de la izquierda violentista que hubo en el país. Ese sector todavía tiene un espacio, lamentablemente, en la sociedad peruana. Lo que pasa es que no estaba siendo representada, era una suerte de pariente pobre de la izquierda limeña, de la izquierda más posmoderna, de la izquierda más liberal en algunos temas que representa Verónica Mendoza. Muchas gracias, Carlos Meléndez. Le agradecemos estas declaraciones y el tiempo que se ha tomado desde el estado de Washington, Estados Unidos, donde participa en la en el Congreso de la Asociación Norteamericana de Ciencias Políticas. Que tenga muy buenos días y nos contará ya qué conclusiones se saca en ese Congreso. Vamos a hablar ahora